Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal en donde hablamos de salud y gestión menstrual ecológica. Mi nombre es Luna, soy psicóloga y educadora del método sintotérmico y hoy te quiero hablar acerca de las pastillas anticonceptivas. Bueno, hace rato que quería hacer este video. Les quiero contar un poco cómo fue mi experiencia de tomar pastillas anticonceptivas, que es un método que elegí cuando era muy chica. Elegí, voy a poner entre comillas, seguramente todas pasaron por una situación similar a la hora de elegir ese método. Bueno, cuáles fueron, por qué yo decidí dejarlo también. Les quiero contar mi experiencia y quiero que ustedes me cuenten también ahí en comentarios cómo ha sido su experiencia con las pastillas anticonceptivas o si también tienen alguno de estos síntomas que les voy a comentar a continuación. Lo que a mí me pasaba cuando tomaba pastillas anticonceptivas es que tenía muchos síntomas premenstruales como dolor menstrual, mucha sensibilidad en las tetas y me venían sangrados bastante abundantes. Y también algo que me parecía muy incómodo es que todo el tiempo tenía flujo con mal olor y todo el tiempo tenía hongos vaginales a repetición. Yo obviamente iba al ginecólogo o a la ginecóloga, cambié de ginecólogo un montón de veces a ver si alguien me decía algo distinto. En ese momento, esto les digo hace 12 años atrás, nadie decía otra cosa que, bueno, toma óvulos, es normal, es normal, es normal. Me daban óvulos y volvía después todo, al tiempo volvía a tener ese flujo con mal olor. Yo pensaba que era parte, digamos, de la vulva, tener flujo todo el tiempo y con mal olor y con picazón. Entonces los óvulos me los solucionaban por un par de días y después volvía la situación. Obviamente eso afectaba en mis relaciones sexuales. Por otro lado, siempre tenía relaciones sexuales con dolor, o sea, siempre me dolía mucho a la hora de tener relaciones sexuales y, bueno, obviamente esto afectaba en mi vida sexual. Otra de las cosas que me sucedió fue que cuando me hice el PAP me daba como que tenía el cuello del útero con laceraciones o como lastimado, como irritado. Me dijeron que era normal, que en unos meses tenía que repetir la prueba. Yo después, tiempo después, me di cuenta que eso no es normal y que también es un efecto de la anticoncepción hormonal. En ese momento ningún ginecólogo me lo dijo y yo decidí, creo que tenía 21 años más o menos, decidí dejar las pastillas anticonceptivas cuando me enteré, empezando a estudiar un poco cómo funciona, porque es algo que no me lo comunicaron a la hora de comenzar a tomar este anticonceptivo, que cuando tomas pastillas anticonceptivas no ovulás y que el sangrado que tenés es un sangrado por deprivación y no una menstruación propiamente dicha. Esto a mí me generó un rechazo porque ahí entendí el nivel de invasión, o sea, que era un método sumamente invasivo e interventivo en mi cuerpo y no quería eso. Pero en ese momento era difícil tomar esa decisión. Yo estaba en pareja y el discurso que reinaba alrededor era como que si dejas la anticoncepción hormonal, sos irresponsable, no te estás cuidando, si quedas embarazada va a ser tu culpa. Todas esas ideas yo tenía en la cabeza y no es que las tenía, esas ideas salieron de un repollo. El contexto social hace que una tenga esas ideas. Porque, y creo que esto también sigue aún hoy en día, cuando hablamos de anticoncepción, cuando decimos anticoncepción, lo primero que se nos viene a la cabeza es pastillas anticonceptivas. Incluso los profesionales de la salud, cuando te dicen tenés muchas alternativas, todas esas alternativas se reducen a lo mismo, anticoncepción hormonal en distintos formatos, ya sea un parche, un chip, el DIU hormonal, no sé qué es las pastillas, bueno, hay una inyección, un anillo vaginal, hay un montón de alternativas que en realidad no son alternativas, es lo mismo, anticoncepción hormonal, con distintos formatos. Entonces no te resuelve el problema si vos no querés tomar anticoncepción hormonal. Y obviamente también venimos de muchos años en donde la anticoncepción ha estado, digamos, recae la responsabilidad de la anticoncepción en las personas menstruantes o en las mujeres. Por suerte hoy en día el uso del preservativo es muy difundido porque también nos protege contra infecciones de transmisión sexual, pero pasa algo muy curioso en las personas heterosexuales que cuando te pones en pareja, ¿no? Cuando empezás una relación, un vínculo sexoafectivo, digamos, donde no vas a tener, ¿cómo se dice? Un vínculo sexoafectivo único, digamos, donde no vas a tener otras parejas sexuales, las mujeres suelen recurrir a la anticoncepción hormonal. Se suele dejar de usar el preservativo y recurren a la anticoncepción hormonal. Y esto realmente para mí es un problema porque la anticoncepción hormonal tiene un impacto muy negativo en la salud y en la vida sexual. Tenemos que tener en cuenta que la anticoncepción hormonal surge en los años 50 en un contexto donde las mujeres no tenían acceso a la educación, ni siquiera podíamos votar y nuestro rol en la sociedad era ser madres y amas de casa, dependíamos económicamente del marido
Y hoy nuestra situación es muy diferente. Si bien quizás para muchas mujeres esa sigue siendo su realidad, para muchas otras ya no. En general, ya no es la realidad de las mujeres. Hoy en día tenemos la posibilidad de elegir y de pensar si queremos ser madres o no, y de planificar en qué momento de nuestras vidas queremos ser madres. En ese momento no. Entonces, cuando se inventó la pastilla anticonceptiva, todo el movimiento feminista apoyó esto porque era como una liberación sexual de la mujer, que para mí fue todo lo contrario. En lugar, bueno, quizás en ese momento sí fue una liberación sexual porque podían tener relaciones sexuales sin quedar embarazadas, podían elegir, pero en realidad el precio que pagamos al día de hoy por esa liberación sexual es muy elevado y hoy en día no vale la pena seguir pagándolo porque ya no estamos en esa situación. Por suerte también hay otra conciencia en los varones que yo creo que en la mayoría de los casos, en una relación sana, si vos le decís a tu pareja esto me hace mal, obviamente se va a elegir otro método anticonceptivo. Eso ha venido cambiando, ha sido más reciente en el tiempo, hay hombres que todavía son reticentes al uso del preservativo, pero cada vez menos. Y bueno, obviamente menos hombres también están dispuestos a, por ejemplo, una vasectomía si no quieren ser padres. Pero bueno, cada vez más, eso va mejorando. Entonces nuestra situación hoy es diferente. Si nuestra situación hoy es diferente, ¿por qué seguimos usando un método anticonceptivo que tiene más de 50 años y que genera tantos efectos problemáticos en nuestra salud? Una de las razones es porque estos efectos problemáticos están totalmente naturalizados y todas hemos pasado por la experiencia de ir con síntomas al médico y que nos digan es normal. No, no es normal. Tener síntomas no es normal. Y también al día de hoy se recetan esas pastillas para regular la menstruación o para regular el ciclo, cosa que está totalmente mal. Las pastillas no regulan nada. Entonces ahora te voy a contar cuál es el primer problema que tienen las pastillas anticonceptivas y una de las razones de por qué yo no volvería a elegir este método, además de todo eso que me produjo en su momento y que todos esos síntomas se fueron cuando dejé de tomarlas. Cuando empecé a estudiar sobre estos temas, de hecho fue tan grande el impacto en mí el hecho de dejar la anticoncepción hormonal, que a partir de eso me empecé a dedicar a esto, a la salud sexual, y ni hablar, a educar con el método sintotérmico y a usarlo para mí. Porque realmente a mí me cambió completamente la vida, el autoestima, mi vida sexual, incluso hasta la personalidad, podría decir hoy, que lo voy a dejar para un video más adelante, esta investigación de una psicóloga que hace una investigación acerca de los cambios en el cerebro que produce la anticoncepción hormonal. Hoy les voy a contar por qué no es un método que hay que pensarlo mucho si vas a usarlo, y mi crítica no es hacia las personas que eligen este método, sino hacia la forma en que son presentados estos métodos anticonceptivos hormonales. Como si hubiera muchas alternativas, primero que no las hay, es lo mismo. Entonces cuando yo voy a la ginecóloga y digo, dame otra alternativa que no sea anticoncepción hormonal, bueno, me tiene que dar otras alternativas, ¿no? Otra forma de lo mismo. O me cambia la dosis. Y no, eso no sería la solución. Por otro lado, no se hacen estudios previos para ver cómo te pueden afectar estas pastillas, para ver si vos estás ya con un proceso de salud que la toma de pastillas pueda empeorar, no te hacen ningún tipo de estudio previo, y tampoco te dicen exactamente lo que te puede producir en el cuerpo la no ovulación. Yo creo que en parte porque no lo saben, porque incluso dentro de las carreras de medicina no se visibiliza esto, ¿no? Entonces, el primer problema de la anticoncepción hormonal es que funciona anulando la ovulación. Si bien con el tiempo han mejorado las drogas sintéticas que traen las pastillas anticonceptivas, funcionan de la misma manera que hace 50 años atrás, inhibiendo la ovulación. Así funciona la anticoncepción hormonal. ¿Qué pasa? Ese sangrado que vos tenés, por ejemplo, es un sangrado por deprivación, ¿sí? Porque la menstruación en realidad no tiene ninguna función, no tiene una razón de ser en la sexualidad o en la fertilidad, sino que es una consecuencia de la ovulación. Cuando inhiben la ovulación, por lo tanto, como no hay ovulación, no hay menstruación. Pero ¿qué pasa? Generaba, ¿no?, como un rechazo en las mujeres ver que no menstruaban. Para algunas era como un alivio, pero para otras era como muy impactante, como haber perdido algo, ¿no? Y generalmente es una preocupación. Cuando a mí más de una vez me han preguntado, che, estoy usando esto y no me vino más. Y yo no las escucho tan aliviadas, las escucho con cierta curiosidad, con cierta preocupación. El ciclo siempre nos regula, es como, bueno, vuelve a comenzar algo nuevo, hasta acá y ahora empieza nuevo, nos regula, nos ordena, ni hablar a nivel mental, que voy a dejar para otro video. Entonces, esto generaba tal rechazo que lo que hicieron es a poner unas pastillas placebo, ¿no?, en tu blister de pastillas. Entonces en esos días vos tomás pastillas pero no estás tomando estas hormonas sintéticas
y se produce un sangrado. Cae parte del endometrio, un sangrado que es igual a una menstruación, pero no es una menstruación, porque no hubo ovulación, ¿sí? Bueno, ustedes miran, bueno, listo, ¿qué importa? Tampoco es la gran cosa. No, el problema no radica ahí. Esto para que sepan que ese sangrado que estás teniendo no es una menstruación, no estás menstruando. Es una engaña pichanga para que vos creas que tu ciclo existe. No tenés ciclo porque no ovulás. Y el principal problema es justamente no ovular. Porque creemos que la ovulación está en función de la reproducción, ¿no? Y de la fertilidad. Que la fertilidad tiene que ver con tener hijos o no. ¿Para qué quiero ovular si no quiero tener hijos? Listo, no ovulo y ya está. Se resuelve el problema. Esa fue la lógica que siguieron hace más de 50 años atrás. Pero hoy sabemos que la ovulación no está en función únicamente de la reproducción, sino que tiene una función en la salud. Es muy importante para nuestra salud ovular, porque a partir de la ovulación se producen dos hormonas que son fundamentales para la salud física y mental, que son el estradiol y la progesterona. Los efectos para la salud que tiene, por ejemplo, el estradiol, les voy a contar de este libro que se llama Cómo mejorar tu ciclo menstrual, de Lara Briden, que ella es una médica naturópata que investiga y realmente tiene mucha información acerca de la salud sexual y la salud menstrual ovulatoria, digo. Entonces, el estradiol es la hormona feliz o también la hormona del yang porque estimula la libido y el estado de ánimo. Aumenta los neurotransmisores serotonina, que son los neurotransmisores del bienestar y la felicidad. ¿Sí? Estos neurotransmisores, por ejemplo, suelen estar bajos cuando hay síntomas relacionados con la depresión. ¿Sí? Los antidepresivos funcionan justamente aumentando estos neurotransmisores. Ya fíjense qué importante para la salud mental producir estradiol. También tiene otros efectos para los huesos, los músculos, ¿sí? Efectos beneficiosos, ¿no? Aumenta la sensibilidad a la insulina, o sea que nos previene contra enfermedades prediabéticas y contra la diabetes. Por ejemplo, previene una afección llamada resistencia a la insulina. Y una de las funciones del estradiol es aumentar el engrosamiento del endometrio, ¿sí? Hace que el endometrio crezca. Por eso cuando hay exceso de estradiol es que tenemos sangrados tan abundantes. Les voy a dejar acá un video recomendado sobre eso. Aumenta el flujo cervical de calidad húmeda, lubricante, más fértil. Por otro lado, la progesterona es la hormona calmante. Es una hormona que es antiinflamatoria y también calma el sistema nervioso central. La progesterona es muy importante porque compensa los efectos del estradiol, que es inflamatorio, que en una justa medida es beneficioso, pero si se excede, no. Entonces, la progesterona, si el estradiol se excede, produce todos los síntomas del síndrome premenstrual. Entonces, la progesterona contrarresta esos efectos manteniendo todo el tiempo el ciclo en equilibrio. Pero para producir progesterona necesitamos ovular. Siempre lo que hace la progesterona es reducir el grosor del endometrio, entonces previene de estos sangrados abundantes. También previene el cáncer de mama y estimula la hormona tiroidea. ¿Sí? Entonces te previene contra enfermedades relacionadas con la hormona con la tiroides, como por ejemplo el hipotiroidismo. Reduce la inflamación, ayuda también al desarrollo de los músculos, promueve el sueño, protege contra enfermedades del corazón, calma el sistema nervioso y facilita lidiar contra el estrés, porque es un neuroesteroide, es decir que la progesterona tiene una incidencia directa en el cerebro, se transforma como en un neurotransmisor y funciona similar al GABA. ¿Sí? Tiene los mismos receptores que el neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor que está relacionado con la calma, con bajar los decibeles, para decirlo así a grandes rasgos. Por ejemplo, el GABA está involucrado en los procesos vinculados a la ansiedad. ¿Sí? Cuando hay problemas de ansiedad o los ansiolíticos, lo que hacen es justamente promover el GABA. Más neurotransmisores GABA hacen que reduzcamos los niveles de ansiedad. Y la progesterona funciona igual, bajando los niveles de ansiedad. Sin progesterona, bueno, estamos más propensas para no poder lidiar con el estrés, para desarrollar cuadros ansiosos, esta irritabilidad premenstrual, en fin. Entonces, fíjense qué importante que son estas dos hormonas para la salud física y mental, ¿no? Entonces, un primer problema de la anticoncepción hormonal es justamente que va a inhibir tu ovulación y va a bajar la calidad de tu salud. Así sea el mejor método anticonceptivo, si vos no producís las hormonas sexuales, que son estradiol y progesterona, tu calidad, la calidad de tu salud va a disminuir. Ni hablar si lo sostenés en el tiempo y tomás anticoncepción durante muchos años, anticoncepción hormonal durante muchos años. Y no importa si es con un parche, con un anillo, con una inyección, de la manera que sea que vos vayas a ingerir estas hormonas, va a generar un impacto negativo en la salud porque van a inhibir tu ovulación. Ahora bien, después están los efectos secundarios. Este es el efecto primario. Así funciona la anticoncepción hormonal y ya tenemos un gran problema con este tipo de anticoncepción. Pero después están los efectos secundarios que tienen que ver con los efectos que tienen las drogas, que tienen la anticoncepción hormonal,
en nuestro cuerpo, y cuando digo cuerpo también me refiero al cerebro, ¿no? Todo. O sea que va a tener impacto en la salud mental y en la salud física. ¿Cuál es este impacto? Bueno, hay 3 tipos de drogas que se utilizan, que son el etiniliestradiol, levonorgestrel y drosperidona. Estas son las 3 hormonas que hoy en día se utilizan, que si vos vas a tu cajita o a la anticoncepción hormonal que te colocaste, tiene algunas de estas. Uno de los más problemáticos es el levonorgestrel, que por ejemplo está presente en el DIU hormonal, que hoy es uno de los más elegidos por las mujeres porque se sabe que este tipo de anticonceptivo, si bien es hormonal, en el 85% de las mujeres inhibe la ovulación en el primer año y luego, en el segundo año, ¿no?, de que estás usando este método, solamente en un 15% de las mujeres se inhibe la ovulación. En la mayoría de las mujeres se sigue ovulando, entonces por eso suelen elegir este método para decir, bueno, voy a seguir ovulando. Pero en realidad, sí, vas a seguir ovulando, pero también vas a estar todo el tiempo hormonizándote con levonorgestrel. El levonorgestrel es una progestina, es decir, que es una hormona sintética similar a la progesterona, pero no produce los efectos beneficiosos de la progesterona. Por ejemplo, la progesterona mejora la salud mental y la cognición, y el levonorgestrel se relaciona con la depresión y la ansiedad. También provoca caída de cabello, es similar a la testosterona, ¿no? Acá les voy a poner la molécula de testosterona y cómo es la molécula esta de levonorgestrel, por lo cual es como que estamos teniendo más testosterona, ¿no? Y el mayor efecto, obviamente, es quitar los beneficios de la progesterona natural. Otros riesgos de efectos secundarios que tienen todas estas hormonas sintéticas es, por ejemplo, riesgo de cáncer, porque la anticoncepción aumenta, pero ligeramente, el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Por un lado aumenta y por otro lado, justamente como la progesterona es la que previene esto, al quitarnos progesterona y nos dejamos más propensas al cáncer de mama. Pero también hay que decir que las pastillas anticonceptivas pueden llegar a prevenir cáncer uterinos y ováricos, pero esto es importante si vos tenés, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, porque en ese caso estarías más propensa a desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, se suele recomendar anticoncepción hormonal para prevenir, porque estás más propensa, pero en realidad la mirada de las médicas como Lara Briden y como las médicas formadas en salud hormonal, lo que plantean es que hay que mejorar el SOP, ¿sí? Que es una condición que se produce por una sobreproducción de andrógenos que hace que no ovules, pero eso se puede revertir, por ejemplo, tomando progesterona natural, que se llama progesterona bioidéntica o micronizada, en vez de anticoncepción hormonal, tomando esa progesterona y con un tratamiento natural, que es donde consumís algunos suplementos y también mejorás la alimentación inflamatoria. De esa manera vos podés volver a ovular, van a bajar tus niveles de andrógenos y mejorás muchísimo el SOP. Digamos, desaparece este SOP y ya no estás propensa a ese tipo de cáncer, entonces no necesitas anticoncepción hormonal. Entonces como que el abordaje sería ahí, no anticoncepción hormonal para tapar o para prevenir, sino bueno, pero vamos a trabajar en quitar el SOP primero, ¿no? Es lo más razonable. También se pueden desarrollar coágulos de sangre, ¿no? Hay muchas mujeres que han tenido testimonios que tienen agarrado una trombosis como coágulos de sangre en el cerebro, pero la verdad que según los datos el riesgo es pequeño, solo 9,7 de cada 10.000 mujeres pueden llegar a desarrollar estos coágulos de sangre, versus el 2,1 en 10.000 mujeres que no consumimos anticoncepción hormonal. Es una posibilidad, pero ese riesgo igualmente es bajo. Y luego otro de los efectos secundarios que pueden producir las hormonas es la depresión, ¿sí? En 2016, una revista de psiquiatría llamada JAMA de Estados Unidos publicó un estudio llamado Relación entre anticoncepción hormonal y depresión, y encontraron que las mujeres que tomaban anticoncepción hormonal son más propensas a la depresión, y el riesgo es mayor aún en adolescentes que utilizan métodos anticonceptivos que solamente tienen progestina, ¿sí? Como este levonorgestrel. Por ejemplo, el implante Diumirena, ¿sí? Entonces sí, pueden ovular porque tienen solo progestina, entonces como les decía, en el segundo año solamente el 15% de las mujeres no ovulan, pero están más propensas a desarrollar depresión. Por supuesto que también hacen que tu sistema nervioso sea más sensible al estrés, ¿no? Por inhibir la ovulación, pero también generan esto. Y hay una médica que se llama Nicole Peterson, una médica psiquiátrica que hizo un estudio en la Universidad de California en Los Ángeles, es neuróloga, no médica psiquiátrica, y descubrió que encontró cambios en la corteza orbitofrontal del cerebro de mujeres que están consumiendo anticoncepción hormonal, y esto puede ser la razón de ciertos cambios en el estado de ánimo o problemas de salud mental que empiezan a experimentar estas mujeres, y obviamente nunca lo primero que uno se pregunta es, ¿será la anticoncepción hormonal? No, va al psicólogo,
va al neurólogo, piensa que tiene algún problema en su vida, lo vincula con alguna situación y en realidad quizás eso te está produciendo tu anticoncepción hormonal. Por eso es lógico preguntarte si no te estará afectando la anticoncepción hormonal antes de seguir enroscándonos en ese problema, o ni hablar que en algunos casos han recetado hasta antidepresivos cuando al final lo mejor era dejar la anticoncepción hormonal. No es como apagar el fuego con un vasito de agua, ¿no? Y va a seguir incendiándose hasta que vos no dejes la anticoncepción hormonal. Otra de los efectos secundarios es la pérdida de líbido, ¿no? Esto de las cosas que más se escuchan. En realidad esto no es un efecto secundario, es un efecto primario, es efecto de la anovulación, ¿no? Cuando no ovulas tampoco produces testosterona, que se produce en menor medida en un momento puntual del ciclo en las mujeres, y eso hace que aumente nuestra libido sexual. Y esto no solo impacta nuestra vida sexual, sino que la libido también está relacionada con las ganas de hacer cosas, con la serotonina, ¿no? Que les mencionaba al principio. Entonces va a impactar en tu creatividad, en tu trabajo, en la motivación que tengas en la vida, de generar nuevos proyectos. Es mucho más profundo el impacto que solamente en las relaciones sexuales, ¿no? Que igualmente es importante y serio. Otros efectos que produce la anticoncepción hormonal es la deficiencia de nutrientes, la presión arterial alta, produce presión arterial alta, y la reducción de la función tiroidea. Generalmente estas mujeres suelen desarrollar problemas en la tiroides. Y otra de las cosas que quiero agregar, que es lo que me pasó a mí, que producen siempre, es que al no ovular no producís estradiol, que te genera ese fluido húmedo, acuoso, lubricante, y tampoco progesterona, que genera otro tipo de fluido que hace un tapón mucoso en el cuello del útero y nos protege contra hongos e infecciones. Por eso las mujeres que toman anticoncepción hormonal generalmente tienen, en los estudios de PAP sale el cuello del útero con laceraciones, con irritación, porque no tienen fluido cervical. No producen estos fluidos cervicales al no ovular, al no producir hormonas sexuales. Y eso nos deja más propensas a las infecciones vulvovaginales, y ni hablar que cuando no tenemos suficiente lubricación, las relaciones sexuales con penetración suelen ser muy dolorosas. Se soluciona con un lubricante, pero igualmente después estamos expuestas a más hongos, más infecciones, a repetición. Y un óvulo es lo mismo, voy a apagar el incendio con un vasito de agua. Hasta que no deje la anticoncepción hormonal y mi cuerpo no empieza a producir naturalmente ese fluido que me protege, voy a seguir poniendo parches y no voy a solucionar el problema de raíz. Esto es lo que me pasó a mí. Lo que más me impactó de la anticoncepción hormonal es los problemas que tenía de salud vulvovaginal, que obviamente afectaban mi vida sexual y también mi autoestima, porque, digamos, es feo, es otra la relación que uno tiene con su cuerpo cuando sentís que todo el tiempo te sentís sucia porque todo el tiempo tenés olor, y no es lo natural, no es parte de la vulva y no es parte de nuestra sexualidad, ni siquiera de nuestros fluidos. Tenemos fluidos distintos durante todo el ciclo y ninguno genera olor, ni picazón, ni ardor, ni ningún tipo de molestia, sino todo lo contrario. Entonces, eso es otra de los síntomas primarios de la anticoncepción hormonal. Creo que en todas las mujeres que toman anticoncepción hormonal van a tener en algún momento estos síntomas. Por último, la pregunta que me quiero hacer ahora es: ¿por qué no dejamos la anticoncepción hormonal? ¿Por qué? Ya vimos que por qué la elegimos. La elegimos porque no hay demasiada información, porque la anticoncepción se volvió metáfora de anticoncepción hormonal, digamos. Cuando uno piensa en anticoncepción, piensa en anticoncepción hormonal. Y es una elección a veces que lo hacemos desde muy pequeñas, donde menos información todavía tenemos, no nos dicen todas estas cosas, vamos al ginecólogo, confiamos, elegimos este tipo de método anticonceptivo. Otra razón es por quizás cuando estamos en pareja dejamos de usar preservativo y empezamos a tomar anticoncepción hormonal. Es como una dinámica de las parejas heterosexuales muy común. ¿Por qué otra cosa dirían ustedes que eligen la anticoncepción hormonal? Déjenme acá en comentarios. Pero ahora la pregunta es: ¿por qué no lo dejamos? ¿Por qué no dejamos la anticoncepción hormonal? Yo veo que una de las razones más frecuentes es los síntomas que tenemos cuando dejamos la anticoncepción hormonal. Y es difícil aguantarse estos síntomas. Muchas mujeres intentan dejarla, cuando aparecen todos estos síntomas dicen: no, mi ciclo es una locura, necesito volver a regularlo. No lo regulás, lo reprimís, ¿no? Hay una investigadora que dice que es una castración química. O sea, pone esa palabra fuerte para que entendamos la magnitud del asunto. No vas a regular nada, sino que otra vez castración química, no generas hormonas y desaparecen los síntomas. En realidad no desaparecen, están ahí acumulados. Después cuando dejas las pastillas anticonceptivas salen todos juntos, como por ejemplo lo que pasa con el acné hormonal. Cuando tomas pastillas anticonceptivas se te mejora la piel porque
este tipo de drogas sintéticas lo que hacen es reducir el sebo como si nosotras fuéramos niñas, digamos, como a los niveles infantiles del sebo, cosa que es muy nocivo. Por algo uno va creciendo y tiene más sebo porque saca impurezas, porque la piel también nos habla de la alimentación, de un montón de cosas. Che, como esto y me hace mal, y te va regulando, el cuerpo te va comunicando, ¿no? Es como todo el tiempo una tiene como una comunicación con su cuerpo. Bueno, esto obviamente queda totalmente anulado, entonces uno no se da cuenta, parece que todo bárbaro con la piel, pero luego se genera un efecto rebote, ¿no? Como tanto tiempo de no ovular, cuando el cuerpo quiere empezar a ovular, se desencadena la producción de mucho estradiol, y el estradiol es inflamatorio, como les decía, que en una medida regulada genera beneficios en la salud, pero cuando está en exceso, no. Entonces lo primero que va a pasar cuando dejas la pastilla anticonceptiva es que te brotas entera, te vas a llenar de acné, justamente porque el cuerpo está como desintoxicándose de tantos años de estar reprimiendo, ¿no?, tus hormonas. Pero la buena noticia es que pasado el tiempo vas a empezar a ovular, y cuando ovulás, ¿qué pasa? Producís progesterona. Y la progesterona es la que te va a sacar ese acné. La progesterona es el desinflamatorio natural, el calmante natural, y lo que baja los niveles de estradiol. Obviamente es muy importante que vos te empieces a cuidar mucho en la alimentación, ¿no? Empezar a conocer qué alimentos te generan también este acné. Y obviamente generalmente se recetan, en una médica que sabe sobre salud hormonal, te va a recetar mucho suplementos, porque como te digo, las pastillas anticonceptivas o la anticoncepción hormonal en general te vacía de nutrientes, entonces seguramente vayas a tener que consumir omega 3, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, o sea, un montón de suplementos, y con eso, más que empeces a ovular, va a mejorar mucho tu acné y se va a ir para siempre. O sea, ya no vas a tener problemas de acné porque tus hormonas van a estar reguladas porque vas a ovular. Entonces es difícil al principio dejarlas porque te van a venir esos síntomas mucho más fuertes. A mí lo que me pasó es tener muchísimo dolor menstrual durante algunos ciclos, creo que fueron 3 o 4, y luego nunca más tuve dolor menstrual. Y si lo tenía, entendía por qué era, por consumir muchos alimentos inflamatorios previo a menstruar. Eh, Aprendí a cuidarme, porque el cuerpo comunica tu ciclo menstrual ovulatorio. Hay esta autora, ¿no?, Lara Briden, plantea que es nuestro boletín menstrual. Es como, depende cómo vos te sientas antes de menstruar y durante la menstruación, es cómo están tus hormonas, y eso va a hablar de tu salud. Siempre los problemas del ciclo no son del ciclo, es de la salud en general, y como el ciclo nos comunica cómo está la salud en general, ¿sí? Hay otra autora que le llama justamente el quinto signo vital al ciclo menstrual ovulatorio, porque podemos ver cómo está nuestra salud a través de esto, ¿no? Si tenemos exceso de estradiol, está relacionado con exceso de inflamación en el cuerpo, o con algún problema de disbiosis intestinal, o con mejorar la salud del hígado, con disruptores endocrinos, o sea, con un montón de cosas que no son del ciclo puntualmente. Bueno, toda esa información se pierde con la anticoncepción hormonal también. Y otra cosa que puede pasar es el síndrome premenstrual post-píldora, llamado así, que es esto que les digo, todos estos síntomas vinculados al estradiol que va a explotar, que van a tener dolor menstrual, más inflamación, sensibilidad en las tetas, acné hormonal, todas esas cosas, pero es durante un tiempo. Hay que aguantar este proceso para desintoxicarnos de la anticoncepción hormonal y recuperar la salud de nuestro ciclo, recuperar nuestras ovulaciones, recuperar nuestra salud sexual, que es un derecho, y por eso es muy importante para mí hacer este video y que ustedes sepan el impacto que tienen. Y de nuevo repito, no es mi idea como decir no, hay que dejar de tomar por siempre pastillas anticonceptivas. Mi decisión personal es que no lo haría, pero obviamente estoy en un contexto que puedo elegir otros métodos, tengo información, tengo recursos para hacerlo. Yo entiendo que hay mujeres que no tienen esos recursos, o están en otros contextos donde no pueden tomar estas decisiones, o quizás vos en un momento de tu vida decís, en este momento de la vida no puedo cuidarme de otra manera, esta es la mejor forma, pero ya sabes el impacto que va a tener en tu cuerpo, y ya sabes que cuando las dejes lo que va a pasar, cómo acompañar ese momento, y vas a saber que no podés hacerlo o no es lo aconsejable elegir este método durante muchísimo tiempo, que va a ser por un tiempo limitado. Entonces, esto es una elección real. Si vos elegís la anticoncepción hormonal así, estás eligiendo realmente. Pero la mayoría no llegamos a la anticoncepción hormonal de esa manera. No es una elección real lo que hacemos. Y esta es mi crítica. Mi crítica va a esto, ¿no? No a las personas que toman anticoncepción hormonal o que eligen este método, sino a la forma como son presentados estos métodos, ¿no? Y que para mí no ha sido una liberación sexual, sino todo lo contrario, una represión y una castración química, como dice esta investigadora. No, o si fue una liberación sexual en su momento, pagamos bastante caro por eso hasta el día de hoy. Ya no necesitamos seguir pagando eso, ya por suerte
en materia feminista hemos avanzado un montón y hoy nuestra situación social es muy diferente a las mujeres del 1950. Bueno, déjenme por favor sus experiencias en comentarios o preguntas que tengan y nos seguimos hablando por ahí.